Y quiero darle las gracias al hermano David por el contacto con ustedes. Le doy gracias al Señor por el privilegio que tengo de poder estar con ustedes en esta ocasión por medio de Zoom. Y aunque no les conozco personalmente, físicamente, presencialmente, es un placer en verdad conocerles virtualmente y un día vamos a estar juntos ahí en la presencia del Señor, si no lo hacemos antes, aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, quiero darle gracias a todos por el privilegio que tenemos de estudiar juntos la palabra de Dios. Y en estos martes quiero estar compartiendo con ustedes algunos estudios en el libro de Primera de Juan, una carta muy corta, 5 capítulos, y vamos a ver algunas cosas que son importantes para la vida cristiana en esta epístola. Y hoy vamos a hacer realmente una introducción a la epístola. No vamos a dar como un sermón o un estudio de una porción, sino que vamos a ver en términos generales algunas cosas acerca de esta epístola. Vamos a ver dos cosas principalmente. Los recipientes o destinatarios de esta epístola, a quienes está escribiendo Juan, y las razones de por qué Juan está escribiendo a estas personas. Son cosas muy importantes que algunas veces no las tomamos en cuenta, pero esto nos ayuda más tarde cuando estudiamos el libro más profundamente a entender de por qué el apóstol o el escritor está diciéndonos ciertas cosas. Así que vamos a ver estas dos cosas esencialmente en esta noche. Si tuviera que resumir el libro de Primera de Juan en una frase, lo resumiría de la siguiente manera: la comunión con Dios es la esencia de la vida cristiana. O podría también decir, la comunión con Dios es la prioridad en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos hace ver esto ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 7 hasta el 14. Él dice que la persona más importante en su vida es Dios. Y eso es la realidad de la vida cristiana. Dios debe de ser nuestra prioridad. Debemos de tener comunión constante con el Señor. Y esto nos va a evitar muchos problemas, tanto personales como familiares, en el hogar y aún en la iglesia. Así que la comunión con Dios es un tema muy importante en este libro. Muy bien, ¿quiénes son los recipientes de esta carta? Algunos estudiosos nos dicen que los recipientes son un grupo de creyentes que vivían ahí en el Asia Menor, lo cual es Turquía en nuestro tiempo moderno. Pero si buscamos aquí en la epístola, nos vamos a dar cuenta que Juan, nos está describiendo a estos creyentes. Si vamos al capítulo 2, versículo 12 hasta el 14, el apóstol Juan está describiendo a estas personas a quien él escribe. Y él nos da un grupo de personas o los divide en 3 grupos a estos creyentes a quien él les escribe. Y estos grupos no son por edad física, sino que son por edad espiritual. Y tenemos 3 grupos. Ahí están los hijitos, los jóvenes y los padres. Y es a este grupo de personas, de creyentes, que Juan está escribiendo. Esta es una carta familiar, es una carta de la familia. Es escrita a creyentes, aunque nosotros tomamos muchos pasajes de esta carta y los aplicamos a los incrédulos y aún a predicar el evangelio. Como por ejemplo, en el primer capítulo, usted puede tomar versículos 5 hasta el 10 y hablar acerca de el perdón de Dios y hablarlo a los incrédulos. Sin embargo, es dirigido a los creyentes específicamente. Así que entonces vemos ahora Juan escribiendo a 3 grupos de personas. Cada grupo tiene conocimiento de Dios, conocimiento de la salvación. Todos estos grupos no tienen problemas espiritualmente hablando, sino que son sanos espiritualmente y están creciendo. Podríamos ver también estos grupos como las etapas de la vida cristiana: los hijitos, luego joven y al final ser un padre espiritualmente. Así que Juan primeramente escribe y dice que se dirige a los hijitos. Los hijitos tienen un conocimiento inicial, son los nuevos convertidos.
son los que acaban de conocer al Señor Jesucristo. Ellos ven la salvación en el pasado o hacia el pasado. Por eso leemos aquí en el versículo 12 del capítulo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Tiempo pasado, ellos saben, conocen de que tienen el perdón de Dios. Hay un conocimiento basado en la revelación de Dios. No está basado en una revelación especial o extra bíblica como el gnosticismo de ese tiempo, como los falsos maestros querían indoctrinar a los creyentes de entonces. Juan les está dando el verdadero conocimiento, que es el conocimiento basado en las escrituras, basado en la revelación, la palabra de Dios. Así que ellos conocen el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, ellos también conocen a Dios como Padre. Dios es su Padre. Versículo 13, en la parte final, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estas son las dos características de este grupo. Los hijitos conocen y saben a ciencia cierta que tienen el perdón de Dios y que Dios es su Padre. Pero luego usted encuentra el segundo grupo, que es los jóvenes espiritualmente hablando. Ahora ellos no tienen nada más un conocimiento inicial y no solamente conocen el perdón y conocen a Dios como Padre, ahora ellos añaden tres características más. Esto indica que están creciendo. Esto indica que hay un movimiento de un grupo a otro, de una etapa cristiana a otra etapa. Ya vienen, dejan de ser hijitos, niños espiritualmente y ahora se convierten en jóvenes. ¿Cuáles son las características de estos jóvenes? Las encontramos en el verso 14. Dice así, os he escrito a vosotros, oh, nos vamos a saltar, no es todo el versículo en verdad, pero en el verso 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y ahí tenemos ahora tres características de los jóvenes. Primero, son fuertes. O sea que ellos están desarrollando una fortaleza espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo ellos pueden lograr esto? ¿Cómo ellos se están volviendo fuertes espiritualmente hablando? Es una pregunta buena para nosotros porque queremos saber cómo realmente ser fuertes espiritualmente. Bueno, el versículo nos los explica. Son fuertes porque dice que la palabra de Dios permanece en vosotros, permanece en estos creyentes. Estos creyentes entonces estaban desarrollando una fortaleza espiritual porque estaban digiriendo las escrituras. Era una costumbre, era su hábitat normal de poder leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios día a día, como el salmista, meditaban en la palabra de Dios día y noche. Están digiriendo las escrituras, comiendo las escrituras y esto les estaba dando fortaleza espiritual. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, la última característica, dice, habéis vencido al maligno. Ellos ahora están derrotando a Satanás. Ya Juan les había dicho esto en el versículo anterior, en el verso 13 les había dicho, habéis vencido al maligno. Así que se nos hace un énfasis doble de que estos jóvenes espirituales vencen a Satanás. Entonces vemos estas tres características principales en la vida de un joven espiritualmente hablando. Si usted es un creyente joven espiritualmente hablando, aunque tenga 50 años, 60 años o 20 años, no importa, si usted es un joven espiritual, usted se va a caracterizar por estas tres cosas. Va a digerir la palabra de Dios constantemente, aplicarla a su vida, va a desarrollar fortaleza espiritual y esto va a capacitarle a derrotar a Satanás. Ahora, ¿cuál es el problema cuando no estamos teniendo victoria sobre el pecado? Cuando Satanás nos está venciendo en la tentación. Entonces hay un problema en nuestra vida. Y este es el problema que Pablo denuncia en la iglesia de los Corintios. Los Corintios habían recibido la palabra de Dios de fuertes expositores.
Habían recibido 18 meses de intenso discipulado por el apóstol Pablo. Habían recibido conferencias sin lugar a duda con el apóstol Pedro y habían estudiado la palabra de Dios con el poderoso en las escrituras, el gran Apolos. Sin embargo, Pablo les escribe y les dice en 1 Corintios 3 y el verso 1, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora aquí este grupo de personas que Pablo está describiendo no son el mismo que Juan ha descrito en Primera de Juan. En Primera de Juan, Juan describe a un grupo de creyentes que están creciendo espiritualmente sanos, acaban de conocer al Señor y esa es la etapa correcta. Y van a crecer y pasar a ser jóvenes espirituales. Sin embargo, este grupo de creyentes en Corinto, Pablo dice que a pesar de toda esta enseñanza, ellos se han quedado infantes, han quedado en la infancia espiritual. O sea que han tenido una infancia espiritual prolongada, podríamos decir retardada. O sea que ahora este creyente, que ya debe de ser un joven, no lo es, sino que sigue siendo un niño. Eso sería como lo que ocurre hoy en día. Un niño nace y está creciendo, crece físicamente, pero mentalmente todavía sigue actuando como un bebé. Ese es un problema físico. En la vida espiritual podemos tener el mismo problema. Y el problema era el, la infancia retardada o prolongada, cuando seguimos viviendo como niños, cuando deberíamos de estar viviendo como jóvenes espirituales, venciendo el pecado, derrotando a Satanás, venciendo la tentación. Los corintios no estaban viviendo de esa manera. Dice Pablo que estaban viviendo en celos y contiendas, en divisiones. Estaban atacándose los unos con los otros. Entonces esto demostraba que estaban viviendo en una infancia espiritual retardada. Este es un problema y eso es lo que Juan quiere evitar cuando escribe a estos creyentes. Por último, el último grupo es el de los padres y este añade dos características más. Los padres tienen un conocimiento íntimo de Dios y estos son los que miran la salvación hacia el futuro. Ellos están anhelando la venida del Señor Jesucristo. Ellos están deseando que el Señor Jesucristo venga y nos lleve como iglesia y estar con Él por siempre. Ellos están anhelando que la presencia del pecado sea eliminada de nuestras vidas. Y la persona principal en los padres es Dios. Por eso aquí podemos ver en el versículo 13, en la primera parte, dice, os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y algo similar escribe en el verso 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y estos padres se caracterizan por un conocimiento creciente de Dios. Ellos siempre están creciendo en conocer a Dios, no solo las escrituras, sino al Dios de las escrituras. Y están ahora también creciendo en una comunión constante con Él. Su meta es conocer a Dios, vivir en íntima comunión con Dios. Y aquí entonces tenemos a los creyentes que Juan está escribiendo. Estos son los recipientes de esta carta. Pero ¿cuáles son las razones por qué él escribió? Bueno, algunos encuentran 4 razones y usan una frase que se repite en la epístola y la frase es, estas cosas os escribo. Y usted puede notar que esta frase sí se repite en varias partes de la epístola y claramente nos está mostrando propósito o una razón por la cual el apóstol está escribiendo. Yo encontré algunas más. Creo que hay 7 razones por la cual Juan está escribiendo a este grupo de creyentes y uso la frase, estas cosas os escribo, pero también uso la palabra para, ya que la palabra para indica una razón o un propósito. Si yo digo voy al supermercado para comprar leche, yo estoy dando el propósito de por qué estoy yendo al supermercado. Así entonces Juan también, cuando usa la palabra para, también nos está dando propósito o razón. ¿Cuáles son estas razones por las cuales Juan escribió esta epístola?
Número uno, si usted quiere, puede marcarlas en su Biblia, puede apuntarlas en un cuaderno. Yo las tengo marcadas en mi Biblia, me es más fácil cuando alguien me hace una pregunta, poder regresar a mi Biblia y ya tenerlas ahí marcadas. La primera razón por la cual Juan escribió es para propagar la comunión. Versículo 3 en el capítulo 1. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora usted puede ver que es muy claro que el propósito de Juan primario es que se propague la comunión. Él quiere que haya comunión. Nótese que la comunión de que está hablando en este versículo es una comunión doble. Es una comunión primero con los hombres, con los hermanos. Dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, comunión con los hermanos, pero luego comunión con Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces debemos de tener comunión con Dios y debemos de tener comunión con los hermanos. Es obvio y es muy claro en las Escrituras que el Señor Jesucristo vino a este mundo para reconciliar la humanidad con Dios, pero también para reconciliar a los hombres con los hombres. Él vino para traer paz entre los hombres y Dios y paz entre los hombres con los hombres. Por eso usted ve tanto caos en el mundo. El hombre no tiene paz con los hombres. Ellos están en guerra constante el uno contra el otro. Pero cuando Jesucristo viene a la vida, entonces nos trae paz con Dios y nos trae paz con los hombres. Por eso cuando algún creyente visita otro lugar o va a otro país y está con los creyentes, le parece que estuviera con su familia. Y es que es así, porque es la familia de Dios. Hay paz entre nosotros, tenemos comunión con Dios y por lo tanto eso es notorio en tener comunión con los creyentes. Esto fue algo muy esencial en la primera iglesia. La primera iglesia tenía 4 pilares fundamentales y uno de ellos era que perseveraban en la comunión unos con otros. Celebraban una reunión, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, y lo que expresa esta reunión es la comunión unos con otros. Claramente la comunión con Dios, pero la comunión unos con otros. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí está hablando de nosotros, la comunión que tenemos unos con otros. Los creyentes corintios se hubieran evitado muchos problemas, sin lugar a duda, si ellos hubieran estado en comunión con Dios, hubieran podido estar en comunión unos con los otros, no hubieran estado en pleitos, en disensiones y en tantos problemas si ellos hubieran estado en comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe en primer capítulo y el verso 9, les dice claramente, les hace un llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. Y es que para arreglar los problemas, primeramente yo tengo que estar en comunión con Dios, con Jesús. Si hay un problema, yo primeramente tengo que estar completamente en comunión con Dios para poder solucionar cualquier otro problema, ya sea mi problema o el problema de otra persona. Note cuando hay comunión entre los hermanos. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 133, perdón, verso 3. Dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, en otras palabras, traducción o parafrase en el Nuevo Testamento, cuando están en comunión los unos con los otros, ¿qué hace Dios? Dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Dos cosas. Bendición, eso habla de los creyentes. Dios envía crecimiento espiritual, envía un despertar, un avivamiento en ese creyente y envía un crecimiento en santidad. Esa es la bendición de Dios cuando estamos en comunión los unos con los otros. Claramente ese es el resultado de estar en comunión con Él. Y en segundo lugar, envía vida eterna. Los incrédulos escuchan la palabra de Dios y se convierten, reciben la vida eterna. Ese es el primer
gran propósito de el apóstol Juan. En segundo lugar, el segundo propósito por el cual él escribe lo encontramos en el verso 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora la segunda razón es que debemos de practicar el gozo en nuestra vida. Claramente, cuando usted está en comunión con Dios, el resultado va a ser que va a tener un gozo genuino en su vida. La comunión con Dios trae gozo. Y eso es lo que quiere el apóstol que ocurra en la vida de los creyentes. En verdad, un cristiano miserable es una contradicción. Todo cristiano debe de ser un cristiano lleno de gozo. Usted se imagina ver a un incrédulo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud de un incrédulo cuando se gana un premio o se gana la lotería? Aquí en Nueva York hay muchas diferentes loterías y las personas lo compran. Yo le digo que es una manera de impuestos del gobierno, pero voluntaria, porque la gente va alocadamente a comprar la lotería para ver si ganan este premio. Pero los que se ganan el premio, sin lugar a dudas, si usted viera el momento que ellos se dan cuenta de que ellos han ganado este premio, usted podría ver su rostro lleno de alegría, lleno de felicidad, quizás gritando, brincando, corriendo, ¿no es cierto? Ese es el gozo del incrédulo al recibir un premio en este mundo. Ahora se imagino cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha perdonado y que Dios quiere usarnos en su servicio para su gloria y para su honra. Deberíamos de estar llenos de gozo, de que el Dios omnipotente, santo y poderoso quiera usar estos instrumentos débiles como una manera de bendecir a los demás. Recuerda lo que ocurrió cuando el cojo fue sanado por el apóstol Pedro. Dice que él anduvo y saltaba y alababa a Dios y la gente se sorprendió. Esto es lo que va a pasar con la gente cuando mire su gozo. Se van a sorprender. ¿Por qué van a preguntarse ellos? Este creyente siempre está feliz, siempre está lleno de gozo. En verdad debe de ser algo normal en nuestra vida. Lo único que puede quitarnos el gozo, querido hermano, es el pecado. Y por eso debemos de mantener la comunión. Por eso era el primer propósito en el cual ya lo hemos tocado en esta epístola. En tercer lugar, la tercera razón por la cual él escribió, la encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La tercera razón por la cual él escribe es para prevenir el pecado. Recuerden que el pecado es lo único que puede robarnos el gozo y romper nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, Juan está escribiendo para prevenir el pecado y el estándar es alto. Dice que el estándar divino es para no pecar. Eso es lo que Dios espera y quiere de cada uno de sus hijos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Después de perdonarla y no condenarla, le dijo: vete y no peques más. Ese es el estándar de Dios. Es que no puede haber un estándar menos que la perfección, porque Él es perfecto, porque Él es puro, porque Él es infinitamente santo. Él no puede pedirnos menos que esto. Sin embargo, Él sabe y conoce nuestra fragilidad, conoce de que todavía hay pecado en nuestra vida y en el mismo versículo ha provisto un abogado. Y si alguno entonces hubiere pecado, entonces tenemos un abogado para restaurarnos a la comunión. Él nos ha dado los medios para santificarnos. Él nos ha dado los medios para vivir para Él, para vivir de la manera que le agrada a Él. Nos ha dado a la persona del Señor Jesucristo, pero también nos ha dado su propio Espíritu que mora en nosotros. Y el Espíritu nos ayuda y nos fortalece, nos exhorta y
nos hace capaces de decirle no al pecado. El incrédulo no puede decirle no al pecado. El incrédulo es un esclavo del pecado. Aunque él diga que él puede dejar de pecar, él no puede dejar de pecar. Hemos escuchado miles de veces a personas, oh, yo cuando quiera puedo dejar de beber, pero nunca lo hacen. Otro dice, yo cuando quiera puedo dejar de fumar, pero nunca lo hace. Otro dice, yo cuando quiera puedo dejar de vivir en lujuria, pero nunca lo hace, porque les es imposible. Sin embargo, al creyente, el Espíritu Santo lo santifica a través de la palabra y le da su poder y pueden, a través de Cristo, dejar, abandonar cualquier pecado. Y en la tentación pueden decir no al pecado y vivir para la gloria de Dios. En cuarto lugar, aquí mismo en el capítulo 2, la cuarta razón por la cual Juan escribió, versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuarta razón por la cual Juan está escribiendo es para promover el amor. Y él está dando un mandamiento. Y es interesante, debemos de aclarar. Aquí los incrédulos miran la palabra de Dios y van a decir, pero noten qué contradicción tan obvia está dando el apóstol. En el versículo 7 dice, no os escribo mandamiento nuevo. Sin embargo, en el versículo 8 dice, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Es un mandamiento nuevo o no es nuevo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos reconciliar esto? Bueno, claramente ambas son posibles. Primeramente, este mandamiento no es un mandamiento nuevo porque el amor siempre ha sido parte de Dios. Es algo inherente en Dios. Dios es amor. El amor es eterno, ha existido desde que Dios existe. Por lo tanto, no es nuevo, pero es nuevo en la experiencia nuestra. Hasta el momento en que yo conozco a Jesucristo, entonces conozco el verdadero amor, conozco el amor de Dios, conozco el amor de Jesucristo. Entonces esa experiencia es nueva, porque antes de conocer a Jesucristo no sabía verdaderamente lo que era amar. Pensaba que podía amar, pero hasta que conozco al Salvador verdaderamente me doy cuenta lo que es el verdadero amor y qué significa verdaderamente amar a las otras personas. Eso es nuevo. Además es nuevo en la profundidad que fue presentado en la persona del Señor Jesucristo. Usted puede ver la persona del Señor Jesús y nadie ha amado como Él amó. La vida total del principio hasta el fin del Señor Jesucristo fue una vida llena de amor, un amor que nadie jamás ha igualado ni nadie va a igualar. Fue un amor perfecto y profundo. Y dice que él amó a los suyos hasta el fin, aún hasta dar su propia vida por cada uno de ellos. Y esto es a lo que se está refiriendo el apóstol. Y él quiere que el amor sea algo normal en nuestra vida, que sea normal en nuestro hogar, que sea normal en nuestra asamblea. Él quiere que la atmósfera de el hogar y de la iglesia sea el amor. Esto era el problema de los corintios. Una vez más, estoy citando a los corintios porque son un ejemplo negativo en muchas áreas de la vida cristiana. El problema de los corintios era que les hacía falta el amor y por eso Pablo tiene que escribirles un capítulo, el capítulo 13, para explicarles lo que era el amor de Dios y cómo debería de ser manifestado en su vida los unos con los otros.
Entonces, esto es lo que nos está haciendo ver el apóstol, es el amor. El amor debe regir nuestras vidas. Esto significa varias cosas. Significa que cuando un cristiano no ha amado a su hermano y por lo tanto no ha actuado correctamente con él, debe de ir a su hermano y pedirle perdón. Pero además implica de que si a mí me han ofendido y un hermano viene a mí a pedirme perdón, entonces yo debo demostrar mi amor perdonando a ese hermano. Pero en tercer lugar, ese amor debe de ser demostrado no solamente en pedir perdón o perdonar a mi hermano, sino que debe ser demostrado en obras prácticas, en acciones claras, vivas, poderosas hacia las demás personas. El amor es costoso, hermano. El amor no es barato. El amor le costó a Dios la vida de su propio hijo. Esa es la expresión clara y misericordiosa del amor de Dios. Entonces el amor siempre cuesta. El amor te va a costar todo el tiempo, querido hermano. Cuando amas a otros, te va a costar. Siempre vas a pagar algo. El amor le costó al samaritano en la parábola que contó Cristo. Le costó tiempo, le costó dinero. El pastor que busca las ovejas le va a costar la dificultad de estar bajo la intemperie, bajo la lluvia o bajo un sol caluroso hasta que encuentra a su oveja. El amor le costó a María de Betania una inmensa suma de dinero, un año completo de trabajo para comprar este frasco con el perfume, el cual ella usó para ungir los pies de su amado Salvador. Es que el amor cuesta, pero este amor realmente es poderoso. Prueba la presencia de Dios en la vida del creyente y además hace un impacto poderoso en el mundo incrédulo. ¿Saben qué es lo que verdaderamente impresiona a los incrédulos? Cuando nos amamos los unos a los otros. A ellos no les impresiona de que yo haya dejado de beber o que yo no frecuente un bar o que yo no vaya a los cines o que yo no haga esto o aquello. Muchos incrédulos no hacen ninguna de estas cosas. Muchos incrédulos no beben, no fuman, no juegan cartas, no hacen cosas que nosotros llamaríamos impresionantes. No, a ellos les impresiona cuando miran el amor entre nosotros, porque no conocen el amor verdadero. Y esto es lo que está tratando de hacer el apóstol. Él quiere que el amor pueda ser promovido entre los cristianos. Bendito el hermano, bendito los pastores que promueven el amor en sus iglesias. En quinto lugar, aquí mismo también, el capítulo 2, versículo 12 hasta el 14, que es la porción que habíamos usado para los destinatarios, encontramos algo importante y es Juan escribiendo por la quinta razón y es para proclamar perdón. Dice el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El perdón de Dios. Debemos de proclamar el perdón de Dios. Usted, hermano, recibió el perdón de Dios cuando vino a Él confesando, arrepentido todos sus pecados. Y ahora cuando alguien viene a nosotros, debemos de también proclamar perdón. Debemos de dar el perdón a estas personas, a quien quiera que sea. Es una realidad en verdad en nuestra vida que Dios nos ha perdonado. Y es un gozo profundo el saber de que ya no hay cuentas con Dios, de que no hay nada que interfiere entre Él, su persona y la persona nuestra. Pero a veces es difícil perdonar. Algunas personas asumen y dicen que necesitan tiempo para perdonar, pero la Biblia no enseña tal cosa. El Señor Jesucristo, aún en el mismo momento de estar recibiendo las injurias, de estar recibiendo el dolor de la burla, de haber sido crucificado, Él estaba orando por estas personas y Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el momento mismo de la ofensa, el Señor Jesucristo está orando y perdonando a estas personas. Entonces, hermanos, el tiempo no cura. El tiempo lo único que te hace, hermano, es te endurece más.
mientras más tiempo pasa, más difícil es para perdonar a la otra persona. Corrie ten Boom cuenta una historia en su libro, en El lugar secreto, acerca del perdón. No sé si todos la conocen, pero fue una mujer muy famosa. Ella estuvo ahí en un campo de concentración nazi, y cuando ella estaba en Múnich, en un servicio en una iglesia, vio a un hombre que había sido uno de los policías del servicio secreto que cuidaba de ellas y se paraba exactamente en la puerta del baño cuando ellas estaban tomando duchas. Fue a uno de los primeros hombres que ella vio cuando estaba ya libre y ya estaba predicando en una asamblea. Y cuando vio a este hombre ahí en la audiencia, dice que vino a su mente todo lo que estaba pasando en aquel lugar cuando ella estaba presa en aquel campo de concentración. Dice que recordó la habitación llena de hombres burlándose, y recordó los montones de ropas que estaba ahí de ellas y el rostro pálido de su querida hermana Betsy. Y ella dice que el hombre se acercó a ella cuando ya se estaba vaciando la iglesia, y él estaba muy sonriente y vino y le hizo una reverencia y le dijo: qué agradecido estoy por su mensaje, Fräulein. Y él dijo: pensar que, como dice, él ha lavado mis pecados. Aquel hombre se había convertido, había recibido el poder del perdón de parte de Dios. Sin embargo, cuando este hombre extendió su mano para estrechar la mano de Corrie ten Boom, dice ella que su mano quedó al lado de su pierna y no se podía mover. No podía darle el perdón. Incluso dice que vinieron pensamientos airados, enojados, llena de rabia. Aún pensamientos vengativos hervían y pasaban por su mente. Y ella sabía que esto era pecaminoso y lo vio como pecado. Así que ella le dijo al Señor Jesús, haciendo una oración rápida, le dijo: Señor Jesús, perdóname por estos pensamientos y ayúdame a perdonarle. Dice que trató de sonreír, pero no pudo. Trató de levantar su mano, pero no pudo. Dice: no sentí nada, ni la más mínima chispa de calidez o amor por este hombre. Pero de nuevo dice: exhalé, hice una oración silenciosa y le dije: Jesús, Señor, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón y lo perdonaré con tu poder. Mientras dice entonces así esta oración, su mano empezó a moverse y llegó a la mano de aquel hombre. Y dice que sucedió lo más increíble. Desde su hombro hasta su mano, dice, corrió un sentir nuevo. Su corazón había cambiado, había brotado el amor de Jesús por aquel extraño que había sido perdonado por Dios. Y esa es la realidad, querido hermano. Yo puedo perdonar y tú puedes perdonar en el poder del Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho el perdón en la cruz. Él murió para que Dios nos pudiera perdonar, pero Él murió para que también tú me puedas perdonar y yo te pueda perdonar. Sexto lugar, la sexta razón por la cual Juan escribió está en el versículo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y la sexta cosa por la cual Él está escribiendo es para proteger a los creyentes, para proteger a los creyentes de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, en aquel tiempo de los gnósticos, que estaban diciendo que los sencillos creyentes no tenían un conocimiento total, completo y profundo de lo que debían de conocer, y por lo tanto tenían que venir y ser parte de los gnósticos para verdaderamente tener una relación con Dios.
Así que Juan escribe para proteger a los creyentes. ¿Cómo podemos lidiar entonces con los falsos maestros, con la falsa doctrina? La forma más rápida de tratar con un falso maestro y con la falsa doctrina es simplemente conociendo la verdad. Debemos de exponernos nosotros mismos a las escrituras constantemente. Debemos de estudiarla, debemos de meditarla, debemos de dar lugar a que ella domine nuestra vida. Y luego debemos de compartirla con otros, porque la verdad es el mejor antídoto en contra del error. Esto le llama a un predicador el método de la plomada. ¿Usted quiere saber cuál cosa es un error o es verdad? Use el método de la plomada, que es una manera antigua. Ahora tienen estos aparatitos aún con láser para determinar si una pared está derecha o no, pero antes se usaba una plomada que era un hilo, un cáñamo, con un peso abajo que parecía un trompo, y cuando usted lo colocaba al lado de la pared, si la pared era totalmente paralela a este hilo, entonces la pared estaba completamente derecha, pero si no estaba paralela a este hilo, a esta plomada, entonces la pared no estaba derecha. Y esa es la idea. Usted y yo no podemos conocer todas las doctrinas del mundo, de todas las sectas falsas que aparecen constantemente, pero si conocemos la verdad de Dios, podemos determinar inmediatamente cualquier pensamiento, cualquier filosofía que venga a nosotros, cualquier cosa que escuchemos y decir, no, eso no es verdad, eso es un error, porque conocemos la palabra de Dios. Entonces el apóstol está escribiendo a los creyentes para que ellos puedan ser protegidos de estas falsas enseñanzas. Por último, esta es la más conocida de todas, en el capítulo 5 y el versículo 13, él escribió para proveer certeza. Él provee certeza de la salvación. Dice así, versículo 13 del capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el séptimo y último propósito con el cual está escribiendo el apóstol a estos creyentes, y él quiere que los creyentes puedan tener certeza de su salvación. Él quiere que ellos estén seguros, que no estén dudosos de que ellos son salvos. Algunas personas, muchas personas en realidad, hoy en día nos dicen que nadie puede saber si es salvo, pero la Escritura, por el contrario, nos dice claramente, por ejemplo, en este versículo, que podemos saber con absoluta certeza que somos salvos. Dice aquí claramente, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y eso es lo que nos está diciendo. Si creo en el Hijo de Dios, tengo vida eterna. Y eso es más que suficiente para mí. Yo puedo decir con toda certeza en esta noche que soy salvo. Y estoy seguro de que soy salvo. No estoy seguro de que soy salvo porque siento un buen sentir. Algunas veces no me siento tan bien, pero aún así puedo descansar en la promesa de Dios. Puedo descansar en la palabra de Dios, de que Él me ha prometido que me va a mantener seguro. Él es el Dios que me dio la salvación y que me va a mantener la salvación. Yo no me puedo perder, no puedo hacer nada absolutamente que me saque de la mano de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos de confiar en lo que Él nos ha dicho. Soy salvo porque Él me lo dijo. Él me dijo claramente que si yo confesaba con mi boca que Jesús es el Señor y creía en mi corazón que Él fue levantado de entre los muertos, entonces soy salvo. Eso es lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que nos está diciendo. En el momento que yo confío en Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces Él me perdona, me libera de mi pecado y me hace una nueva criatura, me hace parte de su familia, me transfiere del reino de tinieblas al reino celestial, al reino de luz, y entonces soy salvo. Y esto es la promesa de Dios. Entonces puedo descansar tranquilamente en las promesas de Dios. No estoy descansando en mis sentimientos, no estoy descansando en mis obras, estoy descansando en la promesa de Dios. Mire lo que dice Judas. En el libro de Judas, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Jesucristo está guardándome. Él es el que me mantiene. Mire, en el mismo libro, verso 24: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y ahí está una vez más, dice: guardaros sin caída. Jesucristo nos guarda constantemente y nos va a presentar un día delante de su presencia con gran alegría, porque estaremos sin mancha delante de su gloria. Eso es la manera en que Él nos va a presentar. Eso es su palabra, esa es su promesa. Y este Dios que no miente, entonces es un Dios confiable. Y yo puedo confiar en Él y tú puedes confiar en Él. Y sin ningún problema puedes decir: yo soy salvo. Y como estos creyentes a los cuales Juan está escribiendo, entonces ellos saben, conocen que tienen la vida eterna porque han confiado en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga con su palabra, que estas cosas que el apóstol escribió a cada uno de nosotros puedan ser de gran beneficio espiritual y bendición en esta noche y en los días venideros. El Señor bendiga su palabra.